Importante, doloroso, pero que forma parte de las políticas reparatorias de la última década. Y también no podemos dejar de decir que estamos justamente en territorio de lo que fue un centro clandestino de detención y que alguna vez, a través de una lucha, los organismos de derechos humanos lograron y aceptaron e impulsaron que esto se convirtiera en un lugar transitado por todos ustedes y todas ustedes, los jóvenes y las jóvenes que caminan la universidad, pero que es necesario mantener siempre vivo este recuerdo y viva la memoria para que nunca más. Memoria, verdad y justicia, que ha sido la consigna a través del tiempo, es algo que tal vez cada día, no solamente los 24 de marzo, debemos recordar todos. Así que es un honor para nosotros que nos acompañe la gente del Centro Ulloa, en la persona de Matías Manuele y Julieta Calmes, que dirige el Centro Ulloa, que no en vano, como decíamos hace un rato con Julieta, lleva el nombre de Fernando Ulloa, quien tan constante acompañamiento hizo de los organismos de derechos humanos y que bueno, que se ha ocupado de la atención a las víctimas de la violencia de Estado, del terrorismo de Estado, ampliándose esto a las violencias que han seguido surgiendo en la sociedad. Nos acompaña también Marina Vega, una egresada de esta casa, que trabaja en los programas de atención a víctimas de la provincia de Buenos Aires, y bueno, Xavier Oñatibia, por todos ustedes conocido, de quien no solo es vicedecano, sino que además dicta en esta facultad del Seminario de Victimología, junto a su cargo de profesor adjunto de Psicología Forense. Agradecemos y estamos también complacidos de la presencia aquí de quienes dirigen la organización no gubernamental, la Fundación Construyendo Conciencia, en la persona de Gustavo González y de Rubén López, hijo de Julio López, que está con su compañera aquí sentado. Así que, bueno, un gusto que estén todos ustedes aquí. También estas cosas dolorosas hay que ponerlas en palabras. Muchas gracias por estar. Continuando con la cuestión de presentación, queremos agradecer al director de formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Matías Moreno, que aquí nos acompaña, se ha venido hasta acá, hasta La Plata, a darnos una mano. Así que muchas gracias por tu presencia, Matías. Y también tenemos una adhesión que queremos leer antes de dar comienzo, que es la siguiente. La Dirección de Asistencia en Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, perteneciente al Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, adhiere a esta jornada y felicita a las autoridades de la Facultad de Psicología de la UNLP y a los organizadores de esta actividad por su labor permanente en la profundización, desarrollo y transmisión de conocimientos en el campo de los derechos humanos y la salud mental. Le han acercado acá las compañeras María Paula Almeida y María Luján Cicconi, viejas compañeras en esta temática. También saludar la presencia de representantes de CODECE, que también han trabajado hace mucho tiempo en el acompañamiento a testigos en juicios de ese país. Juntos hemos trabajado incluso en el juicio Bomberg, ya hace unos años. Bien, va a hacer uso de la palabra entonces Matías Manuele. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Sorprendidos nosotros. En general estas actividades, decimos con Xavier, tienen que ver con pequeñas siembras, con ir decantando de a poquito, tratando de dar esta batalla cultural que tiene que ver con instalar el enfoque de derechos humanos
en la sociedad, en el Estado y en las instituciones de formación, como en la facultad. Y bueno, nos encontramos con que tenemos que cambiar de aula, así que muy contentos. Vamos a ver, esperemos que esto satisfaga luego las expectativas. Como decía Diti y Xavier, nos encontramos acá con un montón de compañeros de trabajo. Yo vengo desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, trabajo en el Centro Ulloa, en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Fernando Ulloa, y también trabajo en la Escuela de Derechos Humanos, que es un organismo dentro de la Secretaría, justamente que trabaja con instancias de formación, tratando de abrir espacios de reflexión, de problematización acerca de qué son los derechos humanos, que los entendemos como una construcción colectiva. Entonces, no es que venimos a dar cátedra de qué son los derechos, sino a ponerlos en discusión. No soy un experto en el tema, me toca abrir la mesa para tratar de hacer un pequeño recorrido por lo que es el contexto histórico de lo que implicó el terrorismo de Estado, el plan de exterminio llevado adelante por la dictadura cívico-militar del 76 al 83, lo que implicó el proceso de impunidad posterior, el proceso democrático, pero tenido, ¿sí?, por políticas ambivalentes, que constituyeron lo que nosotros llamamos un proceso de impunidad. Y reflexionar un poco también acerca de la asunción por parte del Estado del enfoque de derechos humanos, ¿sí?, que cristaliza luego en políticas públicas, para nosotros políticas reparatorias, pero el enfoque de derechos humanos es mucho más que una política reparatoria, es un enfoque que atraviesa todas las políticas públicas. Entonces, recorrer un poco ese contexto histórico y a los fines de la charla tratar de identificar en las distintas etapas, estas que he señalado, cuáles son las marcas en la subjetividad que cada una de estas instancias nos fue dejando. Entonces, no voy a hacer acá un recorrido historicista, simplemente señalar algunos elementos que me parece que a mí me llaman la atención y los quiero compartir porque me parece que estaría bueno, en todo caso, que ustedes pudiesen reflexionar y debatir acerca de ellos, ¿sí? El primero, entonces, tiene que ver con lo que implica desde nuestra mirada, desde el particular enfoque. Yo soy sociólogo de todas maneras, ¿sí? Entonces, cuando diga nuestra mirada, me estoy apropiando de un campo disciplinar, pero bueno, estamos acá para faltar el respeto a las disciplinas, ¿no? Así que, y como sociólogo puedo hablar de lo que para la gente que sabe, en la última década, algunas de estas batallas. Una de esas batallas tiene que ver con el lenguaje. Decimos hoy dictadura cívico-militar, pero hace 10 años yo empecé a trabajar en estas temáticas en el 2005 en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Esta era una batalla que se estaba dando en el Estado, era una batalla que se había ganado socialmente, pero que desde el Estado no estaba instalada. Todavía se hablaba de gobierno militar. Entonces, hablar de gobierno militar, de dictadura, de golpe, de proceso, no son referencias ingenuas. Cada referencia nos plantea una perspectiva, ¿sí? Entonces, yo creo que esa batalla se ha ganado, que hoy hablamos de dictadura y no de gobierno, le quitamos ese hálito legitimante que tiene la idea de gobierno militar y también instalamos la cuestión en una dimensión institucional que supera el mero acontecimiento que es un golpe. Un golpe pareciera reducirse a un hecho momentáneo, ¿no? Casi sin explicaciones causales. Sin embargo, acá voy a ser un poquito provocativo, un poquito simplemente. A mí me interesa el concepto de proceso de reorganización nacional, que es el modo en que los propios represores se llamaron a sí mismos, ¿sí? Me interesa a sabiendas de que no estamos repitiendo las palabras del enemigo o de este otro, que fueron los usurpadores del poder, pero sí me interesa esta idea de proceso de reorganización, ¿sí? Porque a sabiendas de que hemos ganado la batalla del concepto de dictadura, el concepto de dictadura nos pone en un plano institucional, nos pone en el plano de la dualidad democracia-dictadura. Y en esa dualidad institucional de la democracia y la dictadura, lo que perdemos de vista son justamente procesos temporales que no tienen que ver solo con la cristalización institucional en el Estado
de determinadas violencias, sino, y se pierde de vista y se invisibilizan la dimensión de las prácticas sociales, ¿no? Esas prácticas que venían llevándose adelante mucho antes del golpe de Estado, ya desde el 55, ¿sí? Podemos ir identificando ciertas prácticas que sin duda se aceleran, se institucionalizan en el Estado en el 76, pero que eran prácticas existentes. Y también porque nos permite pensar la idea del proceso en las continuidades a posteriori del año 83. No quiero decir con esto que no entendamos que la dictadura cívico-militar implicó un proceso claramente diferenciador, ¿sí? Sin duda es un momento de ruptura. Ruptura a nivel continental, ¿no? La dictadura argentina se inscribe en una serie de dictaduras que a través de golpes de Estado ya desde fines del año 60 se venían dando en toda Latinoamérica, en Perú, Brasil, Uruguay, Chile, ¿sí? Golpes de Estado que sin duda además tenían la lógica comandada desde Estados Unidos en eso que se dio en llamar el Plan Cóndor, ¿no? O sea, una lógica sustentada en lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional. No vamos a entrar acá en esos detalles, ustedes los pueden buscar o algunos ya los tendrán acá de su formación, ¿sí? Entonces digo, sin duda es un proceso singular. Esta idea del Plan Cóndor además no solo implicó una transformación política, sino especialmente una transformación económica. Todas las dictaduras militares llevaron a cabo una transformación en los modos de acumulación, ¿sí? Económica en los países. Se trata de transformar de raíz este estado de bienestar, este estado regulador de los mercados, este estado que buscaba justamente a partir del mercado interno el bienestar de la población, ¿sí? Desplazando el centro, ¿no? Desplazando el eje no solo en el mercado, sino además en el sector financiero, ¿sí? Reduciendo la intervención del Estado en la economía. Esta es una característica de todas las dictaduras militares en América Latina y también de Argentina, ¿sí? En relación a esos procesos pasados. Y también entendemos que la particularidad de la idea de reorganización nacional, ¿no? En el sentido de que la dictadura llevó un poco más allá esta figura de lo que hasta ese momento se venía conociendo, así lo tipifica este autor O'Donnell, como el Estado burocrático autoritario, ¿sí? Un Estado sustentado en la censura, en la persecución política, en la proscripción, ¿sí? De ciertos partidos políticos. Entonces digo, hay sin duda una ruptura, pero también hay ciertas continuidades, ¿sí? Ciertas continuidades en las prácticas que me parece que está bueno identificar porque nos permite entender la singularidad de lo que es el terrorismo de Estado en Argentina, ¿sí? O sea, la cuestión de la excepcionalidad, ¿no? Este mecanismo que tiene que ver con la instalación de la excepcionalidad como modo de intervención en los conflictos políticos, ¿no? El estado de sitio, ¿no? La excepcionalidad, la instalación del estado de sitio es un instrumento que se venía ya desde el 55 utilizando en Argentina para salvar los conflictos políticos. Y la excepcionalidad lo que va produciendo es, por un lado, va acumulando el poder no solo en el Ejecutivo, sino también en el actor militar, ¿sí? Junto con el proceso de excepcionalidad, ¿sí? Al mismo tiempo lo que vemos es un proceso de creciente militarización del conflicto político en Argentina. Digo, si el golpe de Estado es posible en Argentina es porque el actor político, el ejército era un actor político, ¿sí? Era ya un factor de poder más que intervenía, los autores dicen, para romper lo que en Argentina se conoce como el empate hegemónico, ¿no? La ausencia de la imposibilidad o ausencia de la derecha en Argentina para conformar un partido político, ¿sí? Al mismo tiempo que la proscripción del partido de masas. El partido mayoritario en Argentina estaba proscripto.
la derecha no puede formar un partido, eso da en Argentina una situación de empate hegemónico que hace que los conflictos políticos terminen resolviéndose golpeando la puerta de los cuarteles. Estos son procesos que se venían entonces dando en Argentina y que van entonces increciendo, digamos, ¿no? Me parece que identificar esa evolución, esas continuidades es importante. Y en paralelo a la militarización de la política, lo que se va construyendo es la idea de un enemigo político, ¿sí? Ya no hay, el otro político empieza a constituirse a través de la idea de enemigo, proceso que ya venía desde el 55 encarnado en la figura del peronismo. El peronismo era ese enemigo, que en los 60 cristaliza en el comunismo y que en los 70 va a terminar en el marxismo, en la idea del marxista subversivo, ¿no? Como ese enemigo político al cual finalmente hay que erradicar, hay que aniquilar, ¿no? Entonces llegamos a ese 76 con esas particulares características, ¿sí?, que hacen que este Estado terrorista que se instala tenga estas cualidades diferentes, en relación a el Estado meramente autoritario, ¿sí? Digamos, a los mecanismos tradicionales con los cuales el Estado autoritario impone esa hegemonía política, resuelve el conflicto político, ¿sí? El Estado terrorista incorpora al Estado otras prácticas, ¿sí?, prácticas que se venían dando, en las prácticas de violencia contrainsurgente, que ya existían en los grupos paramilitares en Argentina, en la lucha contra las organizaciones armadas, pero que desde el 74 en adelante, y especialmente en el año 76, ¿sí?, pasan a ser dispositivos del propio Estado. Entonces, esta me parece que es un elemento central para distinguir, para pensar esta cuestión de los efectos en la subjetividad de la violencia del terrorismo de Estado. Se puede abrir la ventana si quieren también, porque hace un poco. Sino especialmente a los mecanismos de aniquilación, ¿sí? El plan sistemático de aniquilación, ¿sí?, el plan sistemático que según la CONADEP reconstruyó, llevó adelante el Estado terrorista, tenía que ver entonces con la aniquilación del enemigo político, ¿sí? Esta idea de la aniquilación del enemigo político me parece que se juega en dos planos, ¿sí? Gabriel Gatti habla de la maquinaria desaparecedora, ¿no? O sea, el plan sistemático tenía una finalidad material, que era la aniquilación. Para la aniquilación necesitaba de la información. Entonces, la tortura juega un papel, la tortura, el secuestro, todos los dispositivos, el robo de identidades, la desaparición forzada. Bueno, no vamos a describir el listado de atrocidades que implicaba el plan sistemático. El fin era un fin material, era obtener información para alimentar esa maquinaria desaparecedora. Pero la función de este dispositivo social que era el terrorismo de Estado tenía que ver no solo con la aniquilación, sino sobre todo con la instauración de un terror. La instauración de un terror. Esta idea del terror tiene que ver con, por un lado, la deshumanización del enemigo político y por otro lado, con la sobreimpresión de las marcas del poder en esos sujetos. Es un doble proceso, entonces, el que instala este dispositivo. El de deshumanización por un lado y el de sobreimpresión del poder por el otro, ¿sí?, en esos cuerpos. La lógica de este dispositivo era una lógica que nosotros entendemos como una lógica de la racionalidad irracional. O sea, era una lógica basada en la idea de los pares lógicos. ¿Qué quiero decir con los pares lógicos? El terror es algo que se ve y que se oculta al mismo tiempo. Charlábamos recién con Claudia de un proyecto que estamos trabajando con alumnos de la localidad de Arana, donde está el destacamento desde la Escuela de Derechos Humanos y con la Secretaría de la Provincia. Estamos trabajando con una reconstrucción de las memorias en el destacamento de Arana, y ahí aparecen un montón de leyendas barriales que hablan de túneles que conectaban el destacamento de Arana con el Regimiento 7, ¿sí?
¿sí? El Regimiento 7 está aproximadamente a 10 cuadras del destacamento. En esa época todo eso era campo, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué es esta leyenda de los túneles? Y aparte es un mito que yo lo he recuperado, por ejemplo, en el Pozo de Banfield. También los vecinos hablan de túneles que conectan el Pozo de Banfield con el cementerio de Lomas de Zamora. El cementerio de Lomas de Zamora está a 10 cuadras. ¿Sí? Primero, ¿cómo entender esta leyenda? ¿Sí? Sobre todo, ¿cómo entenderla en el sentido de la necesidad, de la función? ¿Sí? La idea de que los milicos tenían que sacar a los cuerpos escondidos. No, los milicos sacaban los cuerpos a la luz del día, justamente. La legalidad, ¿sí? La transparencia, la visibilidad del terrorismo era algo que estaba a la luz del día. Sin embargo, estos procesos de renegación social, ¿no? Van constituyendo, por ejemplo, estos mitos, ¿no? El de lo oculto, el de lo oscuro, el de lo misterioso, el de los fantasmas, ¿no? Entonces, estas leyendas tienen que ver justamente con esta lógica dual que instala esta racionalidad del terrorismo de Estado entre lo que se oculta y lo que se muestra, entre lo legal y lo ilegal, ¿sí? Y esta lógica toma cuerpo en un dispositivo específico, que es el campo de concentración, ¿no? El centro clandestino. El centro clandestino cristaliza esta lógica del poder de lo arbitrario legal, la legalidad arbitraria, ¿sí? Estoy retomando el concepto de Agamben, ¿no? Que Agamben dice: la especificidad del campo de concentración no es la cámara de gas, no es la barraca, no es el hacinamiento, no es el hambre, ¿no? La especificidad del campo de concentración es el estado de excepción. La ley que anula la ley. La ley, el estado de excepción, como el estado de sitio, es una ley que lo que hace es justamente anular la ley. La especificidad de la ley, que es el intervenir, el ser para todos, ¿sí? La especificidad de la ley, que es ser el tercero, lo tercero que interviene en esa situación polar. Ulloa un poco reconstruye también esta idea en la idea del tercero de apelación. Ulloa dice: el campo de concentración, en este caso el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, lo que instala es una encerrona trágica. Este concepto de encerrona trágica de Ulloa, ¿sí? Que él dice, este concepto yo lo reconstruyo a partir de la situación extrema que implica la tortura. La tortura como una situación de dos entre el torturador y el torturado, entre el dominador y el dominado, ¿sí? Y la ausencia en esa situación de dos de un tercero de apelación, de alguien que pueda, de alguien o algo, ¿no? En este caso la ley, ¿sí? Que puede intervenir en esa situación. La ausencia de ese tercero instala esta encerrona trágica, pone a los sujetos en esta situación de desamparo, ¿sí? Del desamparo frente a la ley, y ese desamparo es justamente uno de los elementos que van a constituir la marca del poder, el trauma, tema que, como soy sociólogo, no me voy a meter. Vamos a dejárselo a Julieta para que, a ver si ella nos puede puntuar un poquito. Pero me parece que la especificidad de la idea del terrorismo de Estado tenemos que intentar ir atrapándola por ese lado. No me quiero extender mucho. Los procesos de impunidad posteriores al terrorismo de Estado, ¿sí? La perpetuación a partir de la forma en que se construyeron las memorias del año 83 al año 2003, tuvo que ver mucho con la perpetuación de este estado de desamparo, ¿sí? Es lo que Daniel Feuerstein llama el momento de realización simbólica del genocidio, ¿sí? El genocidio no acaba con la eliminación del otro, de ese sujeto, de ese enemigo, sino que el genocidio se constituye cuando se ocluye simbólicamente las prácticas que ese otro encarnaba. Se clausura esas prácticas, ¿no? Y este es el momento de realización simbólica, la negación de esas identidades, ¿sí? La teoría de los dos demonios, las formas en que las memorias se fueron reconstruyendo desde el Estado, en los gobiernos democráticos post-dictadura, ¿sí? No hicieron más que perpetuar este momento de desamparo
¿sí? De las víctimas y de la sociedad. Porque siguieron negándose esas identidades. No apareció, no se terminaba de constituir un otro que interviniera, ¿no? Esta idea de la negación de las identidades de los exdetenidos, por ejemplo, ¿sí? Que no solo fueron desaparecidos, sino que por algo habrán desaparecido. Ese por algo será que renegaba, volvía a ocultar, ¿sí? Su identidad como sujeto, pero también de las personas que fueron liberadas, ¿sí? Por algo habrán sido liberadas. El peso, el estigma con el que vivieron socialmente los sobrevivientes en la primera década, ¿sí? Teniendo que declarar en los juicios, en los juicios de las juntas, por ejemplo, sin poder decir su identidad política, ¿no? Esta constitución de la víctima inocente. También la demonización o la idea de irracionalidad con la cual se reconstruyó el terrorismo de Estado, ¿no? Esta idea de los locos que ocuparon el poder, o la teoría de los demonios, ¿sí? resolviendo la situación de guerra como una lucha entre dos, y una sociedad, ¿sí? que se mantenía al margen de esa lucha, volvía nuevamente a renegar de las identidades políticas de esos sujetos, ¿sí? Sosteniendo entonces esta situación de desamparo. Y en parte, creo yo también, no solo la sociedad se mantenía al margen en la teoría de los demonios, sino también el Estado, especialmente, se mantenía al margen, ¿no? En tanto, la teoría de los dos demonios fue una teoría sostenida desde el Estado, ¿sí? También el Estado se mantuvo al margen, entonces, de esta guerra, ¿no? El gobierno alfonsinista se instaló justamente como algo diferente, aparte, como, ¿sí? distanciado de esos dos sujetos, los locos que ocuparon el poder y los locos que enarbolaron las armas. ¿Sí? Bueno, qué decir de la década del 90, ¿no? Donde las memorias, ¿sí? Que no es que fue una época de silenciamiento meramente, ¿no? ¿Sí? También fue una época de renegación y también fue una época de entender la reparación de las víctimas como una reparación meramente económica, ¿sí? Como una reparación cuantificable, ¿sí? Como una reparación entendida en términos de reconciliación. Estoy pensando en el decreto que llamaba a demoler la ESMA y a construir ahí un parque de la reconciliación nacional, ¿sí? Todas políticas que reniegan esas identidades, ¿sí? Y sostienen esta situación de desamparo. En este contexto, ¿sí? Y en este recorrido histórico, el año 2003 y especialmente el año 2004, el 24 de marzo de 2004, marcan claramente un giro, ¿sí? Un giro en esta situación. Cuando Néstor Kirchner, ese 24 de marzo, baja los cuadros de Videla y Galtieri en el colegio militar, y por la tarde, en el acto de creación del espacio de memoria de la ESMA, ¿no? Dice: pido perdón en nombre del Estado, ¿sí? Este pequeño gesto me parece a mí que transforma de raíz, pero de raíz, la lógica estatal, ¿sí? No solo es un gesto reparatorio, me parece que además pone al Estado patas para arriba, ¿sí? Primero venía pensando, yo digo, a ver, yo no soy psicólogo, pero esta idea de pido perdón en nombre del Estado, ¿no? Esa idea del nombre del Estado a mí me resonaba en el nombre del Padre, ¿no? Y dejo a las compañeras jugar con esa idea, ¿sí? Pero me parece que es justamente el momento en que se empieza a reconstituir ese tercero de apelación, esa ley. Esto obviamente deriva en un conjunto múltiple de políticas reparatorias, ¿sí? La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, la posibilidad de dictar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y por lo tanto la apertura en todo el país de múltiples causas para juzgar a los represores, la creación dentro del Estado de un conjunto de instituciones que toman las banderas
que hasta ese momento solo llevaban adelante los organismos de derechos humanos, ¿sí? Y esas banderas se vuelven políticas públicas. Digo, el Centro Ulloa, que toma un poco la bandera de los equipos, ahora Xavier puede contar algo, de los equipos de salud mental, de los organismos de derechos humanos, ¿sí? La iniciativa latinoamericana de recolección de muestras de sangre para la identificación de restos de los desaparecidos, que era un trabajo que venía llevando adelante el EAF y que el Estado se suma al equipo argentino de antropología forense, la creación de la CONADI para reforzar el trabajo de abuelas, la creación del Archivo Nacional de la Memoria para perpetuar el trabajo de la CONADEP, que era también el trabajo que desde el 77 venían llevando adelante los organismos de recopilación de testimonios, de información, de reconstrucción de lo que fue el plan sistemático. Digo, cuando el Estado asume la política de derechos humanos, hay obviamente una explosión cuantitativa en lo que implica las políticas reparatorias. Pero también, y para mí sobre todo, lo que hay es una transformación cualitativa, ¿sí? Porque, y acá para cerrar, acá sí quiero delirar un poco. Me parece que cuando el Estado asume el enfoque de los derechos humanos, se pone en una situación de alta complejidad, ¿sí? Porque los derechos humanos son derechos muy distintos del resto de los derechos que nosotros conocemos, ¿sí? Nosotros tendemos a pensar los derechos como un listado positivo, ¿sí?, de derechos que los ciudadanos reclamamos, ¿sí?, al Estado. Esto tiene que ver con el origen claramente liberal de los derechos del hombre, ¿sí?, donde los derechos del hombre justamente vienen a ponerle un coto a ese Estado. No estoy pensando en la Revolución Francesa, estoy pensando en ese coto que se le pone a ese poder total desde la sociedad, ¿sí? Pero los derechos humanos no se acaban en una lista positiva, ¿sí?, de derechos. Los derechos humanos son los derechos a la salud, son los derechos a la vivienda, son los derechos a la reparación, ¿sí?, son los derechos a la educación. Y uno podría seguir con este listado casi infinito. Los derechos humanos tienen una cualidad que no es una cualidad jurídica, sino que es una cualidad política, ¿sí? La dimensión de los derechos humanos es la de instaurar un horizonte de posibilidad, ¿sí? Lo que nos pone los derechos humanos y lo que le pone al Estado, y que lo que el Estado se impone a sí mismo, es un horizonte, ¿sí?, que se resume para nosotros que trabajamos con víctimas de violaciones de derechos humanos. Solemos instalar en la idea de dignidad, ¿sí? Lo que buscamos no es reparar, sino reinstalar la dignidad del sujeto, ¿eh? Y políticamente lo entendemos como la posibilidad de recuperar una comunidad de hombres libres e iguales. Los derechos humanos son justamente ese horizonte que guía la acción del Estado, y sobre todo guía la acción de la sociedad. Los derechos humanos, Hannah Arendt dice, podrían resumirse en un único derecho, que es el derecho a pertenecer a una comunidad política, el derecho a tener un lugar. Esta idea de tener un lugar tiene también mucho que ver con la idea de reparación, ¿sí? El hacer un lugar a esos sujetos, ¿sí?, que habían sido invisibilizados, que habían sido silenciados, que habían sido negados. Entonces, me parece que más allá de que los derechos humanos pueden resumirse en una lista de políticas públicas, ¿sí?, son sobre todo un enfoque, me parece a mí, que atraviesa transversalmente todas las instancias del Estado. Pues ahora la palabra a Julieta. Así que bueno, estar con ustedes hoy acá es como la oportunidad de encontrarme, no con una clase, pero sí con un intercambio con quienes están en ese proceso tan particular que es formarse en una universidad, y en una universidad pública, ¿no?, que tiene un plus muy particular, tanto en lo que hace, ¿no?, al enfoque de la formación, o debiera ser, ¿no?, el enfoque de la formación en la medida en que son universidades sostenidas por el pueblo, así como también en lo que hace a lo que nosotros vamos a hacer cuando terminemos nuestro ciclo formativo
con ese proceso de aprendizaje que culmina en un título que nos habilita a ejercer una profesión. Entonces me alegra encontrarme con ustedes en este momento en el que ustedes están transitando, y me alegra poder hacerlo hoy desde este lugar en el que estamos trabajando, que es el Centro Yoga. Ahí ya adelantaba Edith en la presentación, lleva el nombre. En general siempre tenemos que explicar mucho por qué se llama Centro Yoga, si son siglas. Vieron que el Estado pone siglas a un montón de cosas, si estas son siglas o si es un nombre propio. Acá, como estamos en un ámbito de la psicología, por ahí no tenemos que extendernos tanto en eso, pero bueno, como adelantaba Edith, Fernando Ulloa fue uno de los psicoanalistas argentinos que ha tenido un compromiso importante con las víctimas del terrorismo, así como ha tenido a su vez un interés, ¿no?, y una dedicación a poder pensar todo el atravesamiento social en la constitución subjetiva, ¿no?, que es un aspecto de nuestra formación que a veces nos cuesta poder encontrar teóricos o formadores que introduzcan esa dimensión que hace a la constitución del sujeto, no como un agregado o algo ad hoc, ¿no?, del contexto en el que se vivía o en el periodo histórico, como si fuera algo, ¿no?, exterior, sino que lo pueda pensar desde el armado mismo de la constitución subjetiva y de la vida de las personas. Entonces, bueno, el centro lleva ese nombre, es una referencia, Fernando Ulloa, para pensar algunas cuestiones que hacen el terrorismo de Estado y el trabajo con víctimas. Yo creo que en Argentina tenemos particularidades que hacen que estemos, ¿no?, en un país y en un momento de la historia en la que podemos hacer un balance y una conceptualización de las experiencias que nosotros vivimos, tanto de las experiencias del horror como de las experiencias de la reparación, y que nos sirven mucho el conjunto de autores europeos que ha pensado el genocidio, ¿no?, en Alemania, que ha reflexionado acerca de lo que implica un detenido en un campo de concentración, que han pensado, ¿no?, los efectos traumáticos de la detención, del exterminio, etc. Pero me parece que nosotros también tenemos, ¿no?, experiencias de reflexión y conceptualización locales que permiten también poder captar parte de las particularidades que tiene la situación argentina y que también, por supuesto, nos van a dejar en mejores condiciones a la hora de tener un trabajo en las políticas de reparación con las víctimas. Así que Fernando Ulloa cuenta, uno podría decir, ¿no?, dentro de ese andamiaje de autores que permiten pensar esta experiencia, que también tiene una particularidad, ¿no?, que la mencionaba Matías hace un rato, que tiene que ver con cómo nuestro país está procesando y está generando efectos de juicio y castigo a los responsables de la dictadura, que no es un proceso equivalente en otros países, ni tampoco lo es en Europa. En el sentido, por ejemplo, de que todos los militares y los civiles comprometidos con el terrorismo de Estado están siendo juzgados en tribunales comunes. Es decir, al igual que cualquier otra persona transita por tribunales ordinarios. Y eso es una particularidad nuestra muy importante y que hace al modo de ejercer la ley que en este periodo histórico estamos teniendo, ¿no? Los psicoanalistas hablamos, ¿no?, de la ley, para nosotros es un concepto teórico, la ley simbólica, ¿no?, muy importante, de mucho peso. Puede ser el nombre del padre o una serie de conceptos que ayuden a ubicar esa función de la ley, ¿no?, de la ley simbólica, pero es importante que nosotros podamos ir revisando cómo en cada periodo histórico esa ley simbólica tiene o no encarnaduras, por ejemplo en la justicia, por ejemplo en el Estado. No es lo mismo que tenga encarnadura en la justicia a que no tenga encarnadura en la justicia. No es lo mismo que tenga encarnadura esa ley simbólica en el Estado a que no lo tenga, ¿no? Lo que mencionaba Matías en relación al posicionamiento, particularmente de este gobierno nacional desde hace ya más de una década, en lo que hace a cómo concebir el lugar del Estado, habla de un Estado que tiene una inscripción simbólica en la ley. Cuando dice vengo a pedir perdón en nombre del Estado, es que el presidente Néstor Kirchner en ese momento tenía un concepto del Estado, de la responsabilidad del Estado, de la función del Estado y cómo un Estado nunca puede estar por fuera de la ley, porque si no se vuelve otra cosa. Se vuelve Estado terrorista, se vuelve Estado de impunidad, se vuelve Estado de desvalimiento, se vuelven otras formas del Estado que no son justamente donde la ley simbólica se encarna. Entonces, cuando Néstor dice vengo a pedir perdón en nombre del Estado, está definiendo un concepto de Estado, no solo en esa frase, sino en el conjunto de políticas que luego de eso se van desarrollando, y a la vez también es curioso, ¿no?, porque un presidente
que no es responsable de todo lo que ocurrió, pide perdón, ¿no? Eso es la función simbólica, ¿no?, de la ley, y asumir esa función, que es mucho más que asumir un cargo, ¿no? Entonces, bueno, en esta experiencia argentina, que tiene una serie de particularidades que yo creo que valen la pena ir particularizándolas, porque hacen a nuestra riqueza como país, hacen a nuestra riqueza en las prácticas que podemos desarrollar. En el marco de ese contexto es que fue surgiendo este espacio que se llama Centro Ulloa, que es un centro dedicado a la asistencia a las víctimas del terrorismo de Estado, y también en el último tiempo estamos ampliando un poco las competencias para trabajar con otras víctimas que tienen que ver con personas que han transitado por una vulneración de sus derechos humanos esenciales y que se producen en contextos de democracia, sean casos de abusos o de violación de derechos por parte de las fuerzas de seguridad, algunos casos de aborto no punible. Estamos interviniendo cuando no se respetan la legislación y los fallos de la Corte, y también algunos casos de femicidio, en un esfuerzo por hacer un trasvasamiento de una experiencia muy importante que se ha adquirido en lo que es el acompañamiento de víctimas de terrorismo, en lo que hace a la posibilidad de abordaje y de compromiso con situaciones contemporáneas que están transitando, y que en la medida en que el Ulloa forma parte de una Secretaría de Estado y de un Estado nacional que tiene un compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos, no se puede menos que ocuparse también de esas situaciones dolorosas y complejas que transcurren también en democracia. El Centro Ulloa surge en el marco de las políticas de derechos humanos que impulsa el Estado Nacional. Tenía un antecedente previo, que era un programa, ¿no?, que se llamaba Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado. Era un programa que en su mismo nombre contemplaba el esfuerzo por demostrar que había consecuencias actuales del terrorismo de Estado, que el terrorismo de Estado no era algo que uno pudiera decir es del pasado, ¿no?, en el sentido de algo que había concluido, sino que seguía habiendo efectos subjetivos en las personas, traumáticos, dolorosos, de fractura de su proyecto vital, variados. Pero ese era un programa que empezó a trabajar señalando, puntualizando que había, ¿no?, efectos actuales, y que el Estado tenía que intervenir en el uno a uno del trabajo con las personas que habían sido víctimas para reparar, ¿no?, que es este concepto que está dando vueltas, reparar algo del horror de lo que habían sufrido. Y hubo un momento que para mí es un momento clave en el trabajo con víctimas, que tiene que ver con la creación del Plan Nacional de Asistencia y Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado. Y es un plan que surge a pocos meses de la desaparición de Julio López, y que pone al Estado Nacional en una situación de alarma y de mucha preocupación acerca de cómo se van a acompañar a los testigos en el transcurso de sus declaraciones en los juicios de lesa humanidad. El Centro Ulloa tiene a cargo el Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos y Querellantes. Eso implica no solo la asistencia directa a las personas en el esquema de tratamientos más o menos convencionales, pero asistencia en salud, sino que además también tiene la tarea de hacer el acompañamiento en los procesos de declaración en los juicios de lesa humanidad a las personas que van a brindar su testimonio. Eso lo hace de manera directa en Capital y en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero también tiene a cargo, porque tiene a cargo este Plan Nacional, la coordinación, acompañamiento, capacitación y supervisión de todos los equipos provinciales que realizan esta misma tarea en las distintas provincias de nuestro país en las que se desarrollan juicios de lesa humanidad, que son aproximadamente 28 equipos nacionales que hay realizando esa tarea. Cuento esto no para, digamos, ponerle medalla al trabajo que se hace, sino porque me parece importante comprender que esto de lo que estamos hablando sucede a lo largo de todo el país, ¿no? Que no es una situación menor u ocasional el desarrollo de un juicio, sino que a lo largo de todo el país diferentes equipos de distinta tradición, de distinta formación disciplinar, con distinta historia política según las regiones, han conformado con mucho esfuerzo y compromiso equipos que trabajan acompañando a los testigos en los juicios y vehiculizando modos en los cuales las personas pueden tener un espacio
de asistencia. Entonces, el Centro Ulloa tiene ese Plan Nacional de Acompañamiento a Testigos a cargo como parte de la tarea que realiza. Es por eso que armamos, entre otras tareas de capacitación, para las que se hacen viajes en las distintas provincias, incluso a veces para fomentar y construir equipos en las provincias donde hay juicios y no hay equipos, armamos un seminario virtual, que sé que hay algunos alumnos que están haciendo el seminario virtual, en el esfuerzo de crear algunas herramientas tecnológicas que nos permitan una mayor cercanía y mayor dinamismo al trabajo de capacitación en el marco de lo que es la Escuela Nacional de Derechos Humanos que dirige acá Matías Moreno dentro de la Secretaría y que tiene, entre otras cosas, un conjunto de cursos virtuales que permiten generar herramientas de alcance nacional. ¿Cómo pensar las prácticas de asistencia y acompañamiento del Centro Ulloa, ya sea las que se realizan de manera directa o en las que capacitamos y formamos a otros equipos? Uno podría decir que estamos como posicionados en un entrecruce de dos campos, ¿no? Uno estrictamente el campo de los derechos humanos, con toda su tradición, su lenguaje, sus prácticas, sus instituciones, sus actores, y el campo de la salud mental, ¿no? Que a su vez forma parte del campo de la salud, que es un campo también muy reglado, con sus propias instituciones, actores, tradiciones. Y en ese entrecruzamiento producimos las prácticas que hacemos en lo cotidiano, las prácticas de asistencia, las prácticas de acompañamiento, las prácticas de capacitación. En un momento particular también en el que nos encontramos, donde el campo de la salud mental ha tenido, por esto que Matías recién mencionaba, el avance de los derechos humanos, no solo como políticas de reparación a las víctimas, sino de los derechos humanos como agenda pública que atraviesa los diferentes campos, a la salud mental también le ha llegado ese proceso de transformación y, entre otras cosas, tenemos una Ley Nacional de Salud Mental que básicamente es no una ampliación de derechos, sino una restitución de los derechos de todas las personas a tener una asistencia enmarcada en el cumplimiento de derechos humanos esenciales. Entonces, estas prácticas que realizamos no se dan tampoco en cualquier momento, se dan en un momento en el que nuestro campo está atravesado por todo este movimiento que la Ley Nacional de Salud Mental está produciendo y que nosotros estamos muy contentos de que pueda ser así, ¿no? Y entonces es un momento que permite, ¿no?, a pesar de todos los obstáculos, nuestra formación, ¿no?, el campo de la salud viene con una herencia muy liberal en sus prácticas, en su concepción formativa, y que los derechos humanos ingresen en nuestro campo es un sacudón importante. Es un sacudón importante que, para lo que hace a la tarea que estamos desarrollando desde el centro, la tarea de trabajo con víctimas, es una buena noticia que nos encontremos en ese momento. Por otra parte, el trabajo con víctimas, en particular, ¿no?, estamos hablando por ahí más puntualmente de víctimas de terrorismo de Estado, implica, y es algo en lo que insistimos bastante y nos estamos dando también como un trabajo interno para ver cómo se construye esto que voy a decir, que es un trabajo en el que, antes que cualquier otra identidad, cualquier otro rostro, cualquier otra posición, quienes lo realicemos tenemos que estar, por lo menos si estamos dentro del ámbito del Estado, como agentes del Estado en esas prácticas. Es decir, antes de ser psicólogo, médico, sociólogo, o alguien que esté con experiencia y sin una profesión de grado, antes de esas identidades, lo más importante es que podamos reconocernos y construirnos como agentes del Estado en esa intervención. No se viene desde cualquier lado a hacer un acompañamiento a una víctima en un juicio, no se viene desde cualquier lado a ofrecerle un ámbito de asistencia, por lo menos dentro del marco que estamos hablando, sino que es el mismo Estado ese, ¿no?, que Néstor Kirchner construyó cuando dijo "vengo a pedir disculpas en nombre del Estado Nacional", es ese mismo Estado el que se está acercando al dolor de alguien a reparar algo de esa experiencia terrible que otro Estado terrorista produjo. Entonces, no es lo mismo para una persona que sea el Estado encarnado en un rostro humano, con un nombre, un apellido, una persona concreta que se ofrece a trabajar con él, no es lo mismo que venga en nombre del Estado a que venga en nombre de una disciplina. Y a nosotros nos cuesta construirnos como agentes del Estado, porque estamos
subjetivados por una serie de tránsitos y experiencias en otras instituciones, con teoría, con prácticas, con tradiciones, en las que no va de suyo que nos reconozcamos, nos construyamos como agentes públicos en nuestra tarea. Entonces, es una particularidad que dejo como planteada, porque por lo menos nosotros nos lo estamos planteando mucho, porque entendemos que tiene una eficacia simbólica muy importante en el trabajo con víctimas y además una responsabilidad también muy importante que hay que poder con Nacional. ¿Cómo pensar las prácticas de asistencia y acompañamiento del Centro Ulloa, ya sea las que se realizan de manera directa o en las que capacitamos y formamos a otros equipos? Uno podría decir que estamos como posicionados en un entrecruce de dos campos, ¿no? Uno estrictamente el campo de los derechos humanos, con toda su tradición, su lenguaje, sus prácticas, sus instituciones, sus actores, y el campo de la salud mental, ¿no? Que a su vez forma parte del campo de la salud, que es un campo también muy reglado, con sus propias instituciones, actores, tradiciones. Y en ese entrecruzamiento producimos las prácticas que hacemos en lo cotidiano, las prácticas de asistencia, las prácticas de acompañamiento, las prácticas de capacitación. En un momento particular también en el que nos encontramos, donde el campo de la salud mental ha tenido, por esto que Matías recién mencionaba, el avance de los derechos humanos, no solo como políticas de reparación a las víctimas, sino de los derechos humanos como agenda pública que atraviesa los diferentes campos, a la salud mental también le ha llegado ese proceso de transformación y, entre otras cosas, tenemos una Ley Nacional de Salud Mental que básicamente es no una ampliación de derechos, sino una restitución de los derechos de todas las personas a tener una asistencia enmarcada en el cumplimiento de derechos humanos esenciales. Entonces, estas prácticas que realizamos no se dan tampoco en cualquier momento, se dan en un momento en el que nuestro campo está atravesado por todo este movimiento que la Ley Nacional de Salud Mental está produciendo y que nosotros estamos muy contentos de que pueda ser así, ¿no? Y entonces es un momento que permite, ¿no?, a pesar de todos los obstáculos, nuestra formación, ¿no?, el campo de la salud viene con una herencia muy liberal en sus prácticas, en su concepción formativa, y que los derechos humanos ingresen en nuestro campo es un sacudón importante. Es un sacudón importante que para lo que hace a la tarea que estamos desarrollando desde el centro, la tarea de trabajo con víctimas, es una buena noticia que nos encontremos en ese momento. Por otra parte, el trabajo con víctimas, en particular, ¿no?, estamos hablando por ahí más puntualmente de víctimas de terrorismo de Estado, implica, y es algo en lo que insistimos bastante y nos estamos dando también como un trabajo interno para ver cómo se construye esto que voy a decir, que es un trabajo en el que antes que cualquier otra identidad, cualquier otro rostro, cualquier otra posición, quienes lo realicemos tenemos que estar, por lo menos si estamos dentro del ámbito del Estado, como agentes del Estado en esas prácticas. Es decir, antes de ser psicólogo, médico, sociólogo, o alguien que esté con experiencia y sin una profesión de grado, antes de esas identidades, lo más importante es que podamos reconocernos y construirnos como agentes del Estado en esa intervención. No se viene desde cualquier lado a hacer un acompañamiento a una víctima en un juicio, no se viene desde cualquier lado a ofrecerle un ámbito de asistencia, por lo menos dentro del marco que estamos hablando, sino que es el mismo Estado ese, ¿no?, que Néstor Kirchner construyó cuando dijo vengo a pedir disculpas en nombre del Estado Nacional. Es ese mismo Estado el que se está acercando al dolor de alguien a reparar algo de esa experiencia terrible que otro Estado terrorista produjo. Entonces no es lo mismo para una persona que sea el Estado encarnado en un rostro humano, con un nombre, un apellido, una persona concreta que se ofrece a trabajar con él, no es lo mismo que venga en nombre del Estado a que venga en nombre de una disciplina. Y a nosotros nos cuesta construirnos como agentes del Estado, porque estamos subjetivados por una serie de tránsitos y experiencias en otras instituciones, con teoría, con prácticas, con tradiciones, en las que no va de suyo que nos reconozcamos, nos construyamos como agentes públicos en nuestra tarea.
Entonces, es una particularidad que dejo como planteada, porque por lo menos nosotros nos lo estamos planteando mucho, porque entendemos que tiene una eficacia simbólica muy importante en el trabajo con víctimas y además una responsabilidad también muy importante que hay que poder contemplar a la hora de trabajar, ¿no? No es lo mismo que un psicólogo haya atendido bien o mal, que un psicólogo se haya comprometido o haya dejado a alguien desatendido, a que sea el psicólogo que el Estado, ¿no?, nacional o provincial pone en ese lugar para trabajar con una víctima. Uno podría decir, con el trabajo de víctimas, con víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, no hay ningún margen para abandonar, no hay ningún margen para desatender, ¿no? Nos encontramos con personas que han sido vulnerados sus derechos de una manera muy atroz y que el encuentro con nosotros solo puede dirigirse en el sentido opuesto. No podemos reproducir nosotros los circuitos por los que ya transitaron, de impunidad, de desatención, de descuido. Bueno, y el concepto de trauma. Hace mucho que no estoy con tantos psicólogos. ¿Qué? Qué nervios. ¿Qué nervios? Vinieron a escuchar eso. Bueno, primero era todo esto, porque sin todo esto que yo hablé del concepto de trauma no tenía ningún sentido, ni tampoco voy a hacer una disquisición teórica sobre el concepto de trauma. El concepto de trauma es un concepto que está en nuestro marco teórico, que está, tal vez porque somos Argentina, en el sentido común, ¿no?, de la gente que dice, uy, te quedó traumado, ¿no?, uy, qué trauma. Nosotros tenemos un lenguaje muy psicologizado en general los argentinos, para bien y para mal, porque a veces parece que nos entendemos cuando hablamos con ese lenguaje, y hay conceptos que son conceptos muy precisos, ¿no? Trauma es trauma. No es haber quedado, ¿no?, afectado o malo, no. Trauma es trauma y hay que hacer algo con eso. Porque si el trauma no se inscribe, no se procesa, no se elabora en lo que se puede elaborar, el trauma tiene solo un único destino, que es la repetición, ¿no?, donde el sujeto sigue quedando en la posición de objeto de esa violencia, de ese evento traumático. Pero bueno, no voy a hacer una disquisición del concepto de trauma, pero sí quiero puntualizar un aspecto que a mí me parece muy importante cuando estamos hablando del tema de víctimas, y en particular de víctimas de violencias, ¿no? Y ni que hablar con víctimas del terrorismo de Estado. El trauma es, decía, un concepto para nosotros más o menos familiar, porque somos argentinos y además acá, porque hay mayoría psicólogos, disculpen los que no lo son, hoy nos vamos a dar el gusto de hablar un poco en jerga. Y por ejemplo, ¿no?, entre una de las teorías que trabaja el trauma, una de las más divulgadas en Argentina y en las grandes ciudades, está el psicoanálisis, ¿no? Ustedes en el psicoanálisis han escuchado, más o menos deben tener de vuelo de pájaro, por lo menos dos líneas para pensar el trauma. Uno es la constitución de la neurosis, que es una de las estructuras psíquicas en las que los sujetos pueden enmarcarse, y están los tiempos de la neurosis, ¿no?, y la teoría aquella inicial de Freud en relación a los tiempos del trauma. Esa es una vertiente, ¿no?, más de tipo constitutiva del sujeto, que después tuvo sus reformulaciones, la versión del fantasma, ¿no?, que Lacan hace de Freud, etc. Y por otro lado hay otra línea ya planteada en Freud, que es donde más se enmarcaría este tipo de trabajo que nosotros hacemos y al que invito a que muchos más puedan sumarse, que tiene que ver con lo que en Freud aparecía como denominado como neurosis de guerra, ¿no?, que está más vinculado a los traumas, ya no solo intrapsíquicos, ¿no?, procesos de la pulsión, de propia estructuración, sino con eventos externos que irrumpen en la vida del sujeto con una dimensión, una magnitud, ¿no?, y una intensidad que son imposibles para el aparato psíquico de elaborar, procesar. No se pueden anticipar, no se puede inscribir, por lo menos de la manera, el modo en que entra, y no se puede salir de ello sin algún proceso elaborativo. Entonces es en esa línea de lo que se llama las neurosis de guerra, neurosis actuales, también en algún momento estuvo planteado, es en esa línea donde se inscribiría, ¿no?, más bien el tipo de trabajo o los efectos subjetivos que nosotros vamos a encontrar cuando estemos trabajando con
con víctimas, por ejemplo, del terrorismo de Estado. Ahí hay dos dimensiones básicas, ¿no?, que nosotros los tenemos casi como el ABC de nuestra formación, y que es una, que por ahí no la tenemos tanto, que es cómo se caracteriza el hecho, qué es el hecho que esa persona vivió, cuál es la violencia que esa persona vivió, objetiva, material, ¿no? Aunque los psicólogos digamos que todo se mira o se lee desde los ojos con los que se ven, ¿no?, que la realidad es una construcción, etc. Hay hechos materiales que importa mucho tenerlos presentes, ¿no? No es lo mismo haber estado secuestrado que no haber estado secuestrado, no es lo mismo haber estado picaneado que no haber estado picaneado, no es lo mismo haber sido violada o violado que no haberlo sido, no es lo mismo haber sido apropiado que no haberlo sido. Entonces los hechos importan. No porque con los hechos solo se explique lo que a la persona le pasa con eso, pero los hechos importan. Importan porque hay un quantum, ¿sí?, de violencia, de agresividad, de afectación a la vida del otro, que es muy, muy importante tener en cuenta y no hacerlo pasar por esa otra dimensión que nosotros estamos como mucho más cancheros, entrenados, etcétera, que tiene que ver con lo subjetivo, ¿no?, de cómo se vivió, cómo se inscribió, cómo se representó, con qué serie de otras vivencias previas ese hecho traumático se encadena, con qué recursos cuenta cada sujeto singular, ¿no?, recursos simbólicos, recursos vinculares, pero los hechos es importante no pegarlos, no hacerlos pasar, no diluirlos por esa otra dimensión que es la subjetiva, la intrapsíquica, la singular. Entonces tenemos los hechos, que es importante conocer cuáles fueron los hechos, y ¿no?, los juicios que transcurren preguntan sobre los hechos. Es parte de la reconstrucción de la historia, porque también se juzga por los hechos. Entonces es muy importante los hechos. Y los hechos nosotros tenemos que darle su estatuto de real, ¿sí? Los hechos con los que nosotros nos vamos a encontrar en trabajo con víctimas son un real. Es un real que rompe la vida de una persona. Esa es una dimensión que yo propongo no minimizarla y no confundirla o no mimetizarla con la otra, que nosotros estamos mucho más entrenados y que yo creo que sigue siendo sumamente valiosa, que es la subjetiva, la intrapsíquica, ¿no?, que es cómo cada cual procesó, inscribió o no procesó o no inscribió esos hechos de los que fue objeto. Y que ahí hay un montón de variables también que no solo son las intrapsíquicas, ¿no? Es decir, de qué historia venía esa persona, con qué red vincular esa persona contaba, en qué situación económica estaba, ¿no? Perdió su trabajo porque estuvo detenido 10 años y salió y no tenía nada, tenía una casa, bueno, hasta ahí tenemos dos dimensiones, los hechos y lo singular de cada quien. Hay una tercera, que es la que a mí me interesaba como poder incluir en una caracterización, por lo menos así a vuelo de pájaro, de cómo me parece que es bueno pensar el concepto de trauma en el trabajo con víctimas. Y ese tercer elemento tiene que ver con, no tiene como un nombre muy preciso, pero con, podríamos decir, la dimensión social. Ocurrido esos hechos, socialmente, ¿qué pasó? Y Matías hizo una descripción muy buena, ¿no?, de los diferentes periodos. Ocurridos esos hechos, ¿no?, en la dictadura pasó tal cosa. Ocurridos esos hechos en los 90, ocurrió impunidad. Ocurridos esos hechos a partir del 2003, a partir del 2006, ocurrió juicio y castigo. Esto porque me parece muy importante, por eso planteo como 3 elementos para caracterizar el trauma, porque no es exterior a lo traumático. ¿Qué ocurre después de que uno es objeto de violencia? No es exterior a lo traumático. El trauma no es el hecho y a quién le impacta el hecho. El trauma no termina ahí.
Si una persona que estuvo detenida, torturada, violada subjetivamente, tamaña violencia como la que produjo el terrorismo de Estado, si el propio Estado democrático dice que esos hechos no merecen consecuencia de ley. Es decir, que la ley del Estado democrático los declara hechos sin consecuencia. Entonces, es muy importante la reacción social. ¿Qué se hace socialmente ante lo que ocurrió? Ni que hablar en genocidios, ¿no?, que son hechos eminentemente colectivos, ¿no? El terrorismo de Estado, que hace una política sistemática de exterminio. Ni que hablar en eventos colectivos de esa magnitud como la que nosotros contamos en nuestra historia, menos que en cualquier otra situación podemos no contemplar ese tercer elemento que decía que tiene que ver con lo social. Lo social puede ser el Estado, lo social puede ser la ley, lo social puede ser la comunidad, ¿no? Lo importante que ha sido que la comunidad mantenga viva la memoria, como fueron las madres y las abuelas. Eso también hace a generar buenas condiciones de elaboración o de procesamiento. Bueno, estamos repasados de tiempo, ¿no? Yo voy a dejar acá y eso era lo que quería decir de todo. Porque es la Facultad de Psicología, porque en el ámbito académico es más que bueno que esto ocurra y que haya estos espacios para la reflexión y un poco para la construcción colectiva de lo que ha sido nuestro pasado reciente, ¿no? Voy a intentar no redundar en lo que también ya nos han contado Maki y Juli. Por ahí sí, la invitación a formar parte de esta mesa por parte de Xavier y de Juli fue justamente en contar un poco la experiencia y el trabajo sobre la temática de delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado que venimos realizando desde la Dirección de Prevención de Políticas Reparatorias, así de largo, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La verdad es que me gustaría por ahí hacer como un breve recorrido histórico, por ahí para que se pueda entender con un poco más de claridad qué es lo que nos toca a nosotros en nuestro país y en este recorte en particular y en este contexto histórico-político que nos da la posibilidad de trabajar en esta temática. Básicamente, digo, cuando nosotros hablamos de la violencia sexual o de los delitos sexuales, hay una referencia absoluta y clara a tener una perspectiva y una mirada de género, claramente. Y en esto me parece que todo lo que han sido las organizaciones feministas a nivel mundial y nacional han tenido un aporte más que importante, porque en algún punto han sido las que han estado sosteniendo las banderas y la lucha de los reclamos y marcando un poco el camino en relación a los derechos de las mujeres. Pero básicamente y específicamente en lo que tiene que ver con los delitos sexuales en el marco del terrorismo de Estado, hay como, podríamos marcar, como dos grandes momentos o dos grandes inscripciones históricas que tienen que ver más que nada en los años 90 a partir de un juicio que se hace a partir del genocidio de Ruanda y de la ex Yugoslavia, justamente en función de las atrocidades que se habían cometido en estos lugares. Esto básicamente es un tribunal penal internacional donde la sentencia y el veredicto que da es justamente el reconocimiento de los delitos sexuales justamente como un delito autónomo, ¿no? Lo separa de lo que eran en ese momento, lo que se consideraba, lo que se juzgaba en ese momento en el marco de las torturas, ¿no? Entiende que es un delito autónomo, lo considera como tal y en función de eso dicta una sentencia. En la misma época, en los 90, también está el Estatuto de Roma, que lo que hace justamente la Corte es tratar de tipificar, de hacer como un listado muy concreto en relación a la cantidad y a la especificidad de los delitos sexuales que se venían cometiendo en instancias y en situaciones justamente de guerra. Estos son como los dos como grandes antecedentes internacionales y los menciono justamente porque son un poco el marco, lo que propicia en algún punto lo que muchos años después va a venir.
Sin embargo, digo, nosotros en Argentina, después del terrorismo de Estado, después de lo que fue la dictadura cívico-militar, a partir de la apertura democrática, justamente en función del gran trabajo que se hace de la CONADEP, justamente buscando la toma de testimonios, e incluso en el propio juicio a la Junta aparecen ya relatos y testimonios que dan cuenta de situaciones de abusos y justamente la configuración de lo que nosotros entendemos hoy como delitos sexuales. En ese momento, y específicamente acá me voy a referir a lo que tiene que ver con el juicio a las juntas, se lo menciona, se toma esto como un testimonio valioso, pero en ese momento las condiciones, estas condiciones un poco históricas en este contexto particular que se daba en esa Argentina, terminan estos delitos o estas instancias que aparecen en los testimonios como abusos o violaciones, aparecen justamente invisibilizadas a partir de ser tomadas y confundidas como un hecho más de tortura, como una situación más de las tantas que se vivían dentro de los centros clandestinos de detención. Digo, hay incluso por ahí un buen ejercicio, vieron que todo lo que tiene que ver con las imágenes o el registro, la filmación sobre el juicio de las juntas, uno las puede ver, y si no, digo, se pueden googlear algunos testimonios en particular, algunas declaraciones de los testigos. Hay instancias muy claves y muy precisas en el marco del juicio de la Junta, donde, por ejemplo, una mujer está contando su situación particular, de situación de abuso y de violación en un centro clandestino de detención. Relato, imagínense ustedes, si estamos hablando de lo traumático, relato terrible, ¿no? Poder contar y decir y asumir esto frente a un público absolutamente ajeno, en una experiencia que era muy reciente de haber terminado la dictadura. Cuando termina de dar este testimonio, acto seguido el juez le pregunta a quién más reconoció en el centro clandestino de detención. Digo, hay un corte abrupto ahí, ¿no? Digo, había como una imposibilidad concreta y real de poder escuchar esto que esta mujer, que está sobreviviente, estaba contando, ¿no? Digo, esto un poco para reforzar este concepto de, en términos de la intervención de ley, en este caso de la justicia, ¿no? Digo, ahí no había posibilidad de que se inscribiera absolutamente nada porque se hacía oídos sordos, no había posibilidad de ningún tipo de respuesta desde el marco del Estado. Pasaron muchos años, digo, voy a intentar hacer como una síntesis para no aburrirlos, pero la verdad es que es como muy rico toda la experiencia que se dio en Argentina en este sentido. Todos los años 80 e incluso gran parte de los 90 fueron años en donde aquellas personas que fueron sobrevivientes tuvieron, me parece a mí, un esfuerzo muy grande, digo, una valentía claramente, ¿no? Porque mucha dignidad al momento de poder dar un testimonio, pero que esos testimonios en algún punto, sobre todo en los años 80, estaban como muy marcados en justamente en el marco de la justicia demostrar quiénes eran los responsables de esto, quiénes eran los genocidas o los perpetradores, y por el otro lado una responsabilidad muy grande en estos testimonios de contar a quiénes vieron en los centros clandestinos de detención donde estuvieron detenidos, ¿no? Un esfuerzo muy grande en poder dar cuenta con quiénes estuvieron, con quiénes compartieron el cautiverio, de qué cosas se acordaban, cómo eran los colores de las paredes, los pisos, los lugares. Lo digo como un detalle muy específico de brindar a la justicia estas herramientas para que efectivamente la justicia pudiera, ni más ni menos, que hacer justicia, ¿no? Digo, cuando uno relee los testimonios de esta época, de estos primeros años, estaban como muy dirigidos al pensar estos testimonios como en una tercera persona, ¿no? Digo, como una cosa más de inclusión. Tuvo que pasar un tiempo largo para que estas víctimas pudieran hablar en primera persona y contar estos relatos, estas cosas que se habían obviado, esto que era más del orden de lo indecible, pero que en algún punto, cuando las condiciones fueron o empezaron a ser mejores, pudieron apropiarse de esa parte de la historia, de esa parte del relato propio que no habían podido comentar años anteriores, que tenían que ver justamente
con las instancias que hacen a las condiciones de su cautiverio y a la vivencia particular que este cautiverio les había asignado. En ese contexto, y siguiendo un poco con esta historia que enmarca los delitos sexuales, la Argentina recién tiene una primera experiencia de veredicto, de sentencia, donde hay una sentencia específica sobre delitos sexuales en el 2010, en un juicio de lesa humanidad de Mar del Plata, donde básicamente es casi como el antecedente, en función de que se lo juzga y justamente la ley interviene y la justicia, considerándolo responsable de estos delitos sexuales, a Molina, que era un jefe de la base aérea en ese momento de Mar del Plata. Este es como el primer antecedente y el primer registro, justamente por testimonios de 2 sobrevivientes que aseguraban, y fue esto corroborado, que habían sido violadas por esta práctica concreta, de tal manera que fue lo que nos posibilitó armar justamente un equipo de delitos sexuales en el marco de la Dirección Provincial. Por un lado teníamos la herramienta que nos daba el propio Estado a partir de esta intervención concreta del Ministerio Público Fiscal, pero por el otro lado, desde la práctica concreta, lo que nosotros nos encontrábamos era con una infinidad de situaciones, de testimonios, de personas, de víctimas que se nos acercaban, nos relataban estos mismos hechos, y nosotros ahí, como agentes del Estado, nos quedábamos cortos en una respuesta. Nosotros ahí nos estaban interpelando en una función que no estábamos a la altura de dar una respuesta concreta. Entonces, un poco la constitución del equipo de delitos sexuales tiene que ver con esto, con hacernos cargo desde este Estado, que tenemos que profundizar algunas líneas, ¿no? Los primeros años del 2004 en adelante, los primeros años fueron años en donde se posibilitaba, se fue generando el marco necesario para que los juicios se pudieran llevar a cabo. Esto generó una infinidad de condenas y las sigue generando porque los juicios están vigentes y se siguen profundizando, pero claramente, pasados algunos años, también implicó volver hacia nosotros mismos y hacia la propia práctica de las políticas públicas y rever algunas cuestiones que nos estábamos quedando cortos. Los delitos sexuales son unas, y todo lo que tiene que ver con el trabajo, la investigación y la imputación sobre las complicidades civiles. Con esto me refiero a las complicidades empresariales, a las eclesiásticas, a las judiciales y a los medios de comunicación, a todo lo que tiene que ver con la disputa simbólica. Entonces, claramente, también esto es el escenario que a nosotros, en el marco de las políticas públicas, nos devuelve la práctica concreta, ¿no? De lo que a nosotros nos está faltando. Cuando nosotros armamos el equipo de delitos sexuales, la armamos justamente con la idea de que fuera un equipo interdisciplinario. Nos interesaba la mirada contundente de los saberes. Por eso el equipo un poco está conformado por psicólogas, pero también hay comunicadoras sociales y hay historiadoras, ¿no? Que se trabaja de forma conjunta. Y básicamente estos delitos sexuales, nosotros tuvimos una primera participación en un juicio de lesa humanidad, que fue en el 2013, que fue Campo de Mayo 8. Vieron que se les va numerando los juicios, porque como justamente no hay posibilidad de hacer un único juicio en lugares que tienen tanta dimensión, tantas víctimas y tantos imputados, nuestra participación con el equipo fue básicamente en Campo de Mayo 8. El trabajo que nos dimos ahí y la experiencia que compartimos con la gente en este lugar fue sumamente rica, porque tuvo el equipo como 2 objetivos centrales. Por un lado, tenía que ver con el trabajo directo con estos sobrevivientes y con estas víctimas, que en principio y claramente el objetivo siempre va de la mano de la restitución de derechos, ¿no? Reconocer al otro como un sujeto de derecho y en esos términos poder dar a conocer esto que también es parte de su historia, que muchas veces y durante años estuvo invisibilizado, en donde por ahí hacían relatos de no, yo no fui violado, a mí no me pasó nada,
Y en realidad cuando uno entraba a profundizar con estos testimonios, lo que había también ahí era un desconocimiento y cierta renegación de esos mismos hechos que ellos habían vivido. Y por el otro lado, un trabajo que se dio al equipo más en relación a pensarlo de forma colectiva, digo, como una intervención más grupal en relación a todo lo que se refería a ese padecimiento en general, pero desde lo colectivo, ¿no? Pensar qué cosas hacían referencia no solo a los delitos sexuales, sino que los motivaba en general a lo que tenía que ver con muchos de ellos, o para muchos de ellos era su primer testimonio en un juicio. Hay una serie de instancias de la intervención que se dan en esa línea que nosotros tuvimos como resultado en esta primera experiencia, justamente en un juicio que los delitos sexuales no eran parte de las imputaciones a los perpetradores. El resultado final básicamente tenía que ver, o tuvo que ver con que se instituyera o que la sentencia tuviera reflejado un poco este trabajo y que se posibilitara una nueva etapa de instrucción básicamente con estos delitos. Ahora, lo básico para que nosotros podamos entender cuáles son los elementos necesarios o rectores para poder trabajar en el marco de los delitos sexuales, básicamente tiene que ver con algunas cuestiones que hay que seguir profundizando, pero básicamente tenemos que tener la claridad de que los delitos sexuales no necesariamente tienen que quedar reflejados en la autoría de una persona, ¿no? Digo, lo que nosotros tenemos en general desde la experiencia de lo jurídico penal o de la instancia penal es que siempre para un delito le corresponde un autor determinado. Bueno, en los delitos sexuales la verdad es que lo que se entiende y lo que se trabaja fuertemente es primero el reconocimiento de los delitos sexuales como un delito autónomo, diferenciado de cualquier otra situación que hace al contexto de encierro y de tortura, básicamente porque el argumento tiene que ver con que cualquier instancia de estos delitos se entiende como parte de una planificación en términos de la sistematicidad que había en estos lugares, en estos centros clandestinos de detención, sobre estas personas que eran secuestradas, torturadas y viviendo todas estas situaciones y todo este efecto del horror. Por lo tanto, no vamos a trabajar nunca desde una perspectiva que tenga que ver con el delito sexual en relación a ubicar quién es el responsable, sino que cualquiera que fuera parte de esa instancia de detención en un centro clandestino de detención, sea el responsable del centro, sea la persona que ocupaba la función de celador y vio lo que ocurría, sea los superiores, sea cualquiera que forzara a una instancia a estas personas detenidas, por ejemplo, pensar solamente que la desnudez forzada es un delito sexual. No resignar solamente a entender al delito sexual como la penetración o el manoseo, sino entender que hay una mirada mucho más amplia de los delitos sexuales que nos dan el marco para trabajar desde esta temática. La desnudez forzada, las condiciones en que las mujeres tenían que parir, las instancias en que las mujeres tenían, por ejemplo, que transitar sus periodos menstruales, las instancias en las que tanto mujeres como varones eran llevados o sostenidos para sus necesidades básicas, cuando había baño, cuando no lo había, y una infinidad de hechos que marcan la amplitud que hace al trabajo con los delitos sexuales, porque básicamente hacen a la integridad de las personas. Entonces, desde ese lugar es un poco el marco propicio que nosotros tenemos, y por el otro lado, algo fundamental y que tiene que ver con considerar al otro como un sujeto de derecho. Muchas veces pasa en la justicia que se avanza muchísimo en algunos testimonios, pero hay que tener la claridad suficiente que nosotros en Argentina, hoy por hoy, si bien trabajamos en el marco de lo que tiene que ver con los delitos sexuales, básicamente entendiéndolos como algo que denigra la integridad de las personas, hay una instancia que es una instancia del orden de lo privado. Solamente la persona que fue víctima
de estos acontecimientos, de estos hechos horrorosos, que solamente bajo su decisión y su consentimiento nosotros podemos trabajarlo y llevarlo a una instancia de juicio. ¿Sí? Si nosotros, como parte del Estado, haciendo un acompañamiento o sosteniendo en el marco de un juicio, se revela, se da cuenta de una situación que constituye un delito sexual, pero la propia persona que es víctima de estos hechos no lo quiere denunciar, no quiere exponerse a contar o relatar esta instancia, no quiere hacer una acción jurídica, nosotros somos Estado y tenemos que respetar, porque ante todo, lo primero que uno tiene que tener en claro cuando trabaja en esta temática en particular, es que los derechos de ese otro sujeto de derecho justamente son la prioridad. Si no, digo, si nosotros como Estado, por más tentados que estuviéramos de poner en ejercicio esta práctica de, bueno, pero fulanito cuenta y entonces acá podemos instituir o imputar a una, digo porque esto aparece como una tentación muchas veces en materia jurídica, ¿no? El testimonio de fulanito, determinado sobreviviente, es sumamente interesante para poder imputar a determinado represor. Y la verdad es que ahí nosotros, si hiciéramos eso en el marco del Estado, estaríamos revictimizando, ¿sí? Si nosotros no pudiéramos respetar esta decisión, que es absolutamente privada e íntima, estaríamos reproduciendo esto que fue en su momento del orden de lo traumático como en términos de una reactualización. Y eso hay que poder tenerlo claro y poder tener como precisiones con respecto a eso. Digo, me parece que estos son como los grandes temas y los grandes desafíos, particularmente trabajar sobre los delitos sexuales y trabajar en el acompañamiento de esta temática que hace en el marco de los juicios y de los no juicios, digo porque muchas de estas instancias están en etapa de instrucción. La verdad es que ha sido un avance más que importante en todo lo que tiene que ver en materia de lesa humanidad, porque justamente, como decían los compañeros hoy, hay una intervención clara del Estado, hay un Estado garante en términos simbólicos y por lo tanto hay posibilidades, o al menos esto nos marca el camino, nos muestra un camino de lo que es posible en términos de una elaboración colectiva y también de lo que es posible empezar como a abrochar en esta cadena de sentido de lo singular, ¿no? Y de lo particular, de eso que en algún momento fue del orden de lo traumático. Que un poco era la idea de la invitación a contar esta experiencia, así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ofreciendo una acción solidaria y que requiere del apoyo de distintos agentes de la comunidad. Claramente los estudiantes universitarios avanzados están más que calificados para brindar ese apoyo, ¿no? Así que los invitamos y las invitamos a acercarse también. Saludar, bueno, a las compañeras del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima que están recién aquí, de CODECE, con quien hemos caminado juntos desde el principio en este tema, y agradecer especialmente a Claudia Orleans, la directora del área de Derechos Humanos, que, bueno, tiene muchísimo trabajo desde que se creó el área y está corriendo para todos lados en el área del género, en el área de infancia, en salud mental, gracias por el apoyo. Una nota nada más, la red que planteaban las compañeras está presente en este espacio. La articulación, Estado, organizaciones de la comunidad, como dijimos recién, de distintas características, CODECE, creando construyendo conciencia, las organizaciones del Estado, el CPB, el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y quiero poner en esa red justamente la universidad pública, tomando lo que decía Matías y Julieta, la universidad pública en tanto agencia del Estado también. O sea, siempre subrayamos eso. La Facultad de Psicología en este caso, es un detalle, el punto es un detalle. Lo central es que somos una universidad pública y somos una instancia más de ese Estado encuadrado claramente en el paradigma de derechos humanos. Y somos agentes del Estado. Posteriormente, egresados, o los que ya lo son, han sido egresados de una agencia del Estado.
En consecuencia se hace extensivo ese compromiso y esa ética posicionada desde el paradigma de los derechos humanos. Bueno, qué decir que estamos parados en el ex 23, y este es el año de los juicios, justamente hoy hablábamos, apelando en este sentido a la corresponsabilidad social, que es la que nos cabe a todos los integrantes de la sociedad, de la comunidad, independientemente del lugar transitorio en el que estemos trabajando, simplemente como habitantes de este territorio y copartícipe de lo que pasa aquí. Lo que señalaba Julieta, central, suscribimos totalmente. ¿Qué se dice de lo que pasó? Es parte de lo que pasó, ¿no? Somos sujetos de historia, ¿no? Decía, el otro día citábamos por allí una frase de Galeano, que dice: los científicos dicen que somos un conjunto de átomos. Un pajarito me contó que somos hijos de historias, resultados de historias, dice Galeano. Muy poco científico, pero no sé por qué me cansa mejor esa definición que la de los átomos. Porque somos seres humanos distintos al plano de lo animal, ¿no? En ese punto. O sea, somos sujetos de significaciones, de sentidos. Entonces, si eso nos constituye como sujetos, la significación que circula en el contexto social nos constituye, nos referencia, nos habla, nos atraviesa, nos deja la marca. Entonces, suscribo absolutamente lo que los compañeros y Marina posteriormente estaban señalando. No había espacio para escuchar. No existía entonces. Bueno, como decía Che Guevara, ya no hay que hablar de la necesidad del cambio, sino de generar las condiciones propicias para el cambio. Hay que hacer el cambio, hay que hacer posible el cambio. Y bueno, y desde 2003 para acá se están generando las condiciones y se está haciendo en consecuencia, pero hay mucho por delante. Yo quería simplemente puntuar un par de cositas. Quiero decir que apenas se haya retirado María Luján, que sé que cambió los pacientes para venir y estar aquí, bueno, se hizo un poquito larga la cuestión, pero para bien, digamos, ¿no? Para gusto. Esto que vamos a presentar acá en coautoría absoluta con María Luján Cicconi, coautora también del artículo que presentamos en la revista de investigación respecto al acompañamiento a testigos. Una compañera del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, con la que empezamos allá por el 2007 con el juicio Bomberni, luego de a pensar, después de un tiempo largo de a escribir y a reflexionar sobre eso. Esto es otro producto que todavía está en prensa, podríamos decir, que dice lo siguiente, un poco atravesando, transversalizando los planteos que hacía Matías, que hacía luego Julieta, y de alguna manera enganchándonos con lo que decía Marina. No puedo dejar de estar orgulloso por Marina, que es una egresada de la casa. La alegría que me da, que habiendo sido cursante, colega, estudiante, que hoy estés en un lugar de responsabilidad pública, haciendo política en este sentido, jerarquiza la universidad pública, precisamente. Ha habido tantos profesionales que han sido agentes de los genocidios, ¿no? Nosotros siempre decimos que todos los genocidios tuvieron profesionales egresados de la universidad atrás. Entonces, que esta vuelta haya del otro lado, como tantos otros, ¿no? Pero bueno, vos sos nuestro, así que quería decir. Bueno, simplemente puntuar rapidito tres cosas. Reflexionando sobre estas temáticas a partir, como dije, del trabajo del acompañamiento de testigos, víctimas en juicios de lesa humanidad, se nos impuso la lectura de la historia de esta manera, en tres tiempos. Esto sería un cuadro sencillo de doble entrada, por decirlo así. En un costado, en un cateto, digamos, están tres momentos de la historia. Nos dividimos en tres momentos para nosotros. Obviamente que esto se puede hacer de muchas maneras, simplemente es un decir, es una reflexión que compartimos, nada más. Puede ser hecha de muchas otras maneras, seguramente ustedes lo estarán pensando de otras. Y en el otro punto de ingreso del cuadro de la entrada, algunas categorías, algunos recortes. Ejemplo, los nombro y ahora después lo desarrollamos rapidito. Ya sé que no se lee, por eso lo voy a leer, lo voy a decir obviamente. Marco jurídico normativo. ¿Qué marco jurídico normativo había en el momento que seleccionamos, en esos tres momentos?
¿Cuáles eran las problemáticas abordadas por el campo de la salud mental en general? El objetivo de la intervención PSI, y acá meto psicología y psiquiatría, ¿no? Dispositivos de abordaje predominantes y modalidad de intervención predominante. Todos estos son temas predominantes, naturalmente que se hacía una diversidad de cuestiones. Es lo que nosotros detectamos como mayoría o lo prevalente, digamos, ¿no? El eje de la exposición es un poco reflexionar los distintos momentos de la intervención PSI a lo largo de estos 3 tiempos, las características, los objetivos, etc. Bueno, el primer momento, como se imaginarán, es la dictadura cívico-militar. En este momento, bueno, ya los compañeros han ido aportando algo en la caracterización, la perversión de la ley, etc. La problemática abordada por el campo de la salud mental eran los efectos psicológicos de la violencia política. Para nosotros, siguiendo los autores de la bibliografía que nos precede, no existía anteriormente esta intersección salud mental y derechos humanos. Se constituye a partir de este momento, por la labor comprometida, valiente, jugada de un conjunto de profesionales, psiquiatras y psicólogos, básicamente, tales como Lucila Edelman, Diana Cordon, Kirchner, Lagos, y una psicóloga que ha sido docente de esta casa, Raquel Bozzolo, entre otros. Por supuesto que había muchos más, pero para situar de quiénes estamos hablando, ese grupo que trabajó bajo presión, porque trabajó durante la dictadura, que te podía costar la vida, claramente. Juan Carlos Bonovich, etc. Lo que se trabajaba allí eran los efectos psicológicos del terrorismo de Estado, básicamente, en el caso individual. Me agarra como pánico cuando pasa. Bueno, el objetivo de la intervención PSI, estamos hablando, como dije, cuestiones prevalentes, predominantes. Reducir los efectos traumáticos psicosociales de la violencia política, brindar respaldo y sostén para la construcción de las reivindicaciones políticas de los damnificados. Básicamente se centraba allí el objeto de la intervención PSI. Los dispositivos de abordaje predominantemente era el dispositivo clínico y la modalidad de intervención básicamente individual y a veces grupal. También había algo de dispositivo grupal. Un segundo momento, lo voy a plantear medio rápido, atento al tiempo, pero para abrir un poquito de intercambio y preguntas. Segundo momento, lo denominamos democracia, el inicio de la democracia, pero lo mencionamos como democracia con impunidad. Es la etapa que se abrió y se cerró rápido luego del juicio de las juntas, con las leyes de la impunidad, como ustedes saben, ¿no? De obediencia debida y punto final. Las problemáticas abordadas en este segundo momento por el campo de la salud mental se impone esto que Marina iba anunciando y que lo trabaja desde la cuestión de visibilización de los delitos sexuales. En este momento lo que aparece, se generan las condiciones de posibilidad, porque lo otro estaba bloqueado por la impunidad precisamente, la búsqueda de niños desaparecidos, apropiados y la restitución de identidad. Ese era el eje posible que había dejado la ley de la impunidad. Los objetivos de la intervención PSI aquí eran la elaboración y restitución de la verdad histórica sobre la filiación de niñas desaparecidos y de los jóvenes localizados. El eje central de la intervención pasaba por allí. Los dispositivos de abordaje clínico, y ya se incorpora el clínico jurídico, porque había que hablar de identidad, de restitución, ya intervenía la justicia desde ese costado. Reitero, el resquicio que había quedado para intervenir. Pero, bueno, la justicia estuvo con sus más y con sus menos siempre interviniendo. Yo estoy hablando del dispositivo de abordaje PSI, donde ya el campo PSI incorpora elementos jurídicos como parte de su dispositivo de intervención. La modalidad de intervención, consecuentemente, con estas variantes, es individual, grupal, pero institucional. También se suman dispositivos institucionales que trascienden el mecanismo grupal, el método grupal. O sea, juegan fuerte. Los profesionales PSI se inscriben y trabajan desde dispositivos institucionales también. A diferencia, estoy hablando, reitero, de lo predominante, ¿no? Porque siempre hubo instituciones, siempre hubo, ¿está bien?
El tercer momento, lo vamos a bajar un poquito. Ahí está. Bueno, se pierde lo primero, el encabezado, pero lo vamos recordando. El tercer momento es lo que han situado aquí los compañeros a partir del 2003. Democracia con juicios por lesa humanidad. Nos parecía un poco fuerte decir democracia con justicia, porque hasta que no se sancionen todos los casos, no podemos afirmar que hay justicia, digamos, ¿no? Sí, nos parecía más razonable decir democracia con juicios. ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué abarcamiento, qué extensión tienen esos juicios? Bueno, es algo que hay que ir viendo. La temática predominante en este momento, en este tercer momento, a partir de que se reabren los juicios, prácticamente se inician más allá del juicio contra la dictadura, no luego más, es el abordaje de testigos, víctimas y querellantes en contextos de acceso a la justicia. El campo de la salud mental encuentra allí un nuevo espacio de trabajo novedoso, justamente, pero novedoso no solo por la condición fáctica, sino por los desarrollos y las reflexiones y los dispositivos. Había que abrir prácticamente de cero un montón de cuestiones, desarrollar un montón de cuestiones. La asistencia y acompañamiento es el eje de trabajo. La asistencia y acompañamiento a testigos víctimas, bueno, aquí lo dijimos, en los juicios por lesa humanidad. El dispositivo jurídico clínico, y ya el ámbito principal del trabajo es el institucional, porque no se hace desde lo individual, no se hace solo de lo grupal, predominantemente se da desde lo institucional. Concretamente, es muy difícil trabajar si el tribunal no te habilita, ¿no? Si el sistema de administración de justicia no te incorpora, no te convoca, no te relacionas con otras instancias que están trabajando también. Básicamente, estos son, rapidito lo digo, pido disculpas por lo escueto, digamos, ¿no? Cada una de estas cuestiones es para desarrollar, para entenderse, pero quería al menos dar el pantallazo para reflejar que ha habido un proceso de desarrollo del campo de la salud mental, un proceso de desarrollo de las técnicas, de los conocimientos, de las metodologías y de las teorías, por qué no decirlo. Hoy Julieta nos hablaba de apoyarse en otras variantes o versiones de las teorías que hacen alusión al trauma, por ejemplo, salirnos un poquito del trauma tradicional, que es la irrupción de la sexualidad. Bueno, un niño intrapsíquicamente se encuentra con un real, que es algo que no maneja, que es la sexualidad. Ahí está la conformación psíquica, el trauma. Bueno, está muy bien, eso sigue vigente, por supuesto. Acá, ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que con esos elementos no podíamos dar cuenta o explicar esto otro. Esto otro también se llama trauma. Esto también genera afectaciones, pero requiere dispositivos de intervención diferentes. Y lo que nosotros llamamos, para diferenciarnos un poquito de esta clínica que surge de esa concepción del trauma, etcétera, etcétera, basada en la demanda, nosotros planteamos una metodología de intervención por presencia. Es decir, estar al lado de, ir hacia la persona damnificada, no quedarse esperando porque alguien que ha padecido esta situación muy difícilmente venga a buscar un psicólogo. Sí ocurre, como refería Marina, por ejemplo, que cuando estás en el proceso de acompañamiento, que hoy lo hablábamos más temprano con los chicos, se abren cuestiones que por ahí no pensaban ser dichas por la persona con vos en ese momento, pero el estar ahí, el estar al lado, el caminar juntos, el cargar un poco esa mochila, que es transitar por una instancia crítica, como es dar testimonio de lo que te pasó hace un montón de tiempo. Y subrayo lo que dijo hoy Julieta: hay personas que hablan por primera vez de su violación. Ustedes dirán a 30 y pico de años. Sí, hay gente que nunca habló incluso, que nos está esperando que generemos las condiciones de posibilidad para que esa palabra pueda venir y sienta que hay alguien ahí que no le saca el cuerpo, que no cierra la oreja, que le pone el cuerpo, que lo acompaña. Hay que, por ejemplo, discutir y conversar qué quiere decir acompañamiento. Hemos también asistido y presenciado a colegas que en las instancias de acompañamiento, en los juicios, en la previa, durante el juicio, se ponen a hablar de lo que le pasó a él, al colega. Y por ahí algo empieza a hablar la persona acompañada, asistida, de sus dificultades, de su dolor.
y el equipo técnico encargado de sostener obtura diciendo, eso no es nada, lo que me pasó a mí, y empieza a contar lo que le pasó. O sea, tenemos mucho para afinar, necesitamos formarnos, justamente hoy se habló de la necesidad de calificar equipos. Debo decir con toda humildad, pero creo que es un estado del arte, como se dice, un diagnóstico de situación, que no hay muchos colegas formados en la temática y necesitamos colegas formados y comprometidos justamente para poder dar sostén al desarrollo de los procesos de memoria, verdad y justicia. Por eso, desde Nación se han desarrollado las políticas que hoy se comentaban. Me consta a mí el convocar a los colegios de psicólogos. Por ejemplo, una estrategia que se han dado es ir a los colegios de psicólogos, generar instancias de capacitación, de convocatoria en primer lugar. ¿Quiénes son los que vienen a poner el hombro? 4. Y luego de un trabajo importante. O sea, no quiero caer en la comodidad o en el facilismo de decir, bueno, desde el 2003 a esta parte se avanzó mucho, esto ya está, pasemos a otro tema, vayamos a pelear en otras trincheras. No, este es un tema que requiere profundizar, desarrollar, colaborar y contribuir con los esfuerzos de los compañeros, con los esfuerzos de las compañeras, de las organizaciones de la comunidad que están poniendo el hombro, y sobre todo, ahora sí, convocar a las jóvenes generaciones, a los futuros colegas, para que incorporen estas problemáticas como parte posible y necesaria del ejercicio profesional. Esto es también un espacio de trabajo y un espacio de vacancia, ¿no? En la formación nuestra, por ejemplo, lo vemos en un par de lugares nada más. Y esto es algo que no está pasando, como hoy se dijo. No es que pasó antes, sigue pasando. De hecho, reitero, estamos en un lugar